En el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, en el verso 23 dice: puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ahí comienza la oración en el verso 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén y amén. Pon tu mano en tu corazón y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que hables a mi corazón. Límpiame de todo celo, enojo, ira, pecados ocultos, cualquier actitud de mi corazón o de mi mente o sentimiento que pueda impedir que tu espíritu ministre a mi espíritu, sea quitado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes tomar tu asiento. Pedro y Juan, apóstoles dentro de los 12 que caminaron con Jesús, experimentaron el poder y la transformación de ser hombres naturales a ser, déjenme usar esta palabra, a ser superhombres. De ser hombres pescadores de peces a pasar a ser hombres pescadores de hombres. De ser hombres sin letra, sin estudio, sin haber ido a la escuela, a comenzar a hablar con tanto denuedo que les admiraba a los doctores de la ley, lo que sabían. Para traducirlo en esta época, alguien que no sabía leer y escribir comienza a hablar y le admira a los que se graduaron en Harvard con un doctorado. Esos eran los doctores de la ley. Dicen: ¿cómo puede ser estos que hablen de esa manera? ¿Cómo puede ser estos que se escondían, que juraron que no conocían a Jesús, ahora públicamente se paran con valentía, hablan? Si lees el capítulo completo aquí, podrás ver una prédica que se mandó Pedro allí delante de todos los que los querían comer vivos. Y entonces dicen: ¿cómo puede ser? Y encima que hagan milagros. Porque estaban allí siendo cuestionados y estaban allí juzgados y habían sido puestos en la cárcel por causa de que habían sanado un cojo, un paralítico. Entonces, bueno, ¿y con qué autoridad ustedes vienen a sanar? Y eso le dio pie para que ellos digan: el Jesús de Nazaret, el Cristo que ustedes crucificaron, porque allí estaban justamente Anás, Caifás y todos los que lo habían mandado a la cruz. Dice: Él ha resucitado. ¿Cómo puede ser estos hombres que de temerosos se vuelvan valientes?
voy a usar esta expresión, de incultos se vuelvan cultos. ¿Quién los cambió? ¿Quién hizo esta obra en estos hombres? Había ocurrido unos días antes. Cuando ellos estaban, y ahí lo vas a leer en el capítulo 2 de Hechos, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, ellos estaban unánimes y vino el Espíritu Santo y los llenó. Y comenzaron una nueva etapa en sus vidas. Si podemos hablar de Pedro, tomando la vida de Pedro, es como que tuvo 3 etapas en su vida. La primera etapa como un hombre natural del mar de Galilea, un pescador, familia de pescadores, sus padres pescadores, acostumbrados a su empresa, a su negocio, hasta que Jesús se aparece en esa orilla, se sube a su barca y de una noche de fracaso en su empresa tiene la pesca más grande que jamás haya visto, en el horario en el que jamás se pesca, y Pedro termina postrado en el barco, en su barca, postrado delante de Jesús, y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Ese día comienza una segunda etapa en la vida de Pedro, y Pedro comienza a seguirlo porque Jesús le dice: ven. Y dejando sus redes lo dejó y le dijo: ahora serás pescador de hombres. Y Pedro camina con Jesús y ve los milagros, ve las maravillas, ve a Lázaro resucitar después de 4 días. Pedro entró a la casa de Jairo, donde estaba allí su hija muerta, y escucha cuando Jesús le dice: Talita cumi, a ti te digo, levántate. Y él la ve resucitar. Pedro vio la mano de Dios, caminó sobre las aguas. Pero Pedro también estuvo allí en la cena. Después de 3 años y tanto de caminar con Jesús, se encuentra en esa última cena. Y escucha cuando Jesús dice: hay uno de ustedes que me va a entregar. Pedro le dice a Juan: ay, vos que estás más cerca, pregúntale quién es. No es por chismoso, es solo para saber. Jesús le responde. Y Jesús le dice: pero no solo a mí me van a entregar, a ustedes también los van a entregar. No solo a mí me van a perseguir, a ustedes también le van a perseguir. Y Pedro dice: no, Señor. No, y le dice: y me van a dejar y voy a quedarme solo. No, jamás, yo no te voy a dejar. Aun si me tenga que morir por vos, yo me voy y me muero con vos. Jesús le dice: mira, antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Pedro estuvo en un proceso de estos 3 años y algo caminando con Jesús. Y Jesús encima en esa cena le avisa que Él se va a ir. Pero hace algo más en esa cena. Cuando toma la copa, dice: esta copa es la señal de un nuevo pacto que voy a hacer con ustedes. La pregunta era: ¿cuál era ese pacto? Porque si ahora va a ser un nuevo pacto, ¿cuál es ese nuevo pacto? Pedro estaba ahí, los 11 otros estaban ahí. Pero, ¿por qué Jesús tiene que decir: vamos a hacer un nuevo pacto? Luego, en el libro de Jeremías, casi unos 600 años antes, capítulo 31, verso 31, el profeta Jeremías anuncia esa cena. El profeta Jeremías anuncia que iba a llegar el momento de un nuevo pacto. Lo dice: he aquí que vienen días, dice Jehová,
en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Yo, Jehová su Dios, y ellos serán mi pueblo. Así que 600 años antes estaban anunciando que llegaría el día en que iba a haber un nuevo pacto, y Jesús dice: hoy es el día en que comienza un nuevo pacto. Jeremías lo anuncia y dice: ¿y cuál era ese pacto? En que ustedes iban a ser mi pueblo, yo iba a ser su Dios, pero escribiré mi ley en su mente y en sus corazones. ¿Cómo es que va a escribir la ley del Señor en la mente, en el corazón, y te va a hacer un pueblo de Él? Eso es lo que iba a ocurrir. En el mismo tiempo del profeta Ezequiel, Dios levanta otro profeta. Del profeta, Jeremías, Dios levanta otro profeta más joven. Jeremías ya estaba casi en el final de su carrera, y Dios levanta otro profeta más joven, Ezequiel. Y él nos explica cómo sería que Dios pondría la ley en la mente, en los corazones, y ellos serían su pueblo. Y lo explica de esta manera. Ezequiel capítulo 36, verso 26 en adelante. Dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ellos. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. En el mismo tiempo, este profeta que ya se estaba yendo y el profeta nuevo, uno dice: Dios va a hacer algo nuevo en ustedes, les dará un nuevo pacto, cambiará la mente, cambiará el corazón y los hará pueblo. Pero la pregunta en el cómo aparece en este nuevo profeta, y dice: Dios lo hará porque pondrá su espíritu en su mente, en su corazón, en su espíritu, y los hará su pueblo. Cuando Jesús toma la copa y Él dice: ahora comienza el nuevo pacto, para los que podían entenderlo, no estaba allí mucho entendimiento en esa época. Luego lo explica el apóstol que escribe Hebreos. Y cuando ocurre esto, Él estaba diciendo: prepárense, porque llega el tiempo en que Dios va a poner su mismo espíritu en su espíritu. Y lo dice: ¿por qué? Porque el pacto anterior que hice fue invalidado, no pudieron cumplirlo. Les dije lo que tenían que hacer, pero no pudieron. Pero ahora, cuando viene este nuevo pacto, no lo van a poder hacer con su fuerza, lo va a hacer el mismo espíritu que estará en ustedes. Todavía estaban en esa cena entre Pedro y Jesús, compartiendo el pan, el vino. Y dice que mientras aún estaban cenando, Jesús se levantó y le lavó los pies. Puedes leerlo, el capítulo 13 de Juan comienza a narrar. Es el que más narra todos los detalles de la cena. Y cuando están en esta cena, Jesús ya había dicho: ahora comienza un nuevo pacto. Capítulo 14, verso 15 de Juan. Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos.
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús era el consolador que caminó con Pedro estos 3 años y medio. Ahora le estaba diciendo a Pedro: Pedro, ya me tengo que ir. Se lo estaba diciendo a todos, pero le estaba diciendo: ahora me tengo que ir. Pero yo era el consolador. Jesús era el consolador. Consolador en el griego es parakletos, que quiere decir el que camina contigo, el que es como una sombra a tu mano, es el que se para en un juicio y te defiende, es el que te anima en el día de la batalla. Todo eso quiere decir el Paracleto. Y esto era Jesús. Jesús había caminado con ellos. Jesús había estado con Pedro estos 3 años y medio, pero ahora se iba. Y entonces Jesús le dice: tranquilo, porque ahora yo voy a cumplir el pacto. 600 años atrás lo hizo Dios a través del profeta Jeremías. Este es el nuevo pacto. Va a enviarles el Espíritu al corazón de ustedes, y yo rogaré al Padre para que Él les mande otro consolador, el mismo que yo. En el griego original se diferencian 2 palabras para decir otro. Nosotros decimos otro para decir: pásame otro. Estás, qué sé yo, con una docena de huevos y pasan un huevo y dice: pásame otro. Otro. Estamos hablando de otro igual que este que tenía. Pero nosotros también decimos: no, ese es otro. Para nosotros hablamos de otro como alguien diferente, o otro como algo igual. Para los griegos no. Ellos tenían esta palabra otro, era cuando era otro igual, la misma característica y el mismo poder. Cuando Jesús dice: ahora yo les rogaré al Padre que le envíe otro consolador igual que yo, la misma autoridad y el mismo poder, y Él estará con ustedes para siempre. Entonces comienza a describirlo a este otro consolador. Verso 17: y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. No dice que le vemos, dice que le conocemos, porque mora con vosotros. Le estaba diciendo a estos 12 que estaban ahí: Él mora, Él vive con ustedes, porque en todo este tiempo Él ha estado con ustedes. ¿Sanaron enfermos? Sí, pero ¿cómo lo hicieron? Con Él. Ungieron con aceite, se movieron con Él. Pero ahora no solo estará con ustedes, sino que estará en vosotros. Esto es impresionante. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo que vendré? No es que te vas. Sí, pero el mismo Espíritu que está en mí ahora va a estar en ustedes. ¿Cómo es que te vas a ir? Sí, me voy a estar a la diestra del Padre, pero no se olviden que somos omnipresente y que somos trino en uno. Entonces ahora voy a estar en ustedes. Todo esto se lo dijo el Señor a Pedro y a todos los que estaban ahí. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. La hermana que compartió el testimonio hoy, ¿dónde está la hermana que compartió el testimonio hoy? La primera vez que vienes hoy a la iglesia, ¿qué fue lo que viste espiritualmente? Fue al Espíritu Santo. Lo que experimentó en el Espíritu fue la obra del Espíritu. Dices: ¿no puedes ver físicamente? No, pero ya lo vemos en el Espíritu. Sus hechos, cuando Él pone su mano, cuando Él hace algo, vos te das cuenta que solamente Él lo pudo haber hecho. Las obras que vemos
tienen las huellas digitales de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es el Espíritu Santo. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, sino el otro Judas: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Jesús le respondió, todo fue en la misma cena. Le respondió y le dijo, el que me ama mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Ahora, te estaba enviando al Espíritu, al Consolador, pero después dice, yo voy a estar viviendo en ustedes. Y ahora dice, y el Padre también estará viviendo en ustedes y haremos morada en él. ¡Wow! Esto es una locura. El que no me ama no guarda mis mandamientos, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Era la última cena, el último momento. Después ya se irían. Cuando termina el capítulo dice, y levantándose de las mesas de la cena se fueron, y ahí se iban caminando al Getsemaní. Ya estaban en el final. Entonces Jesús, preparando todo, les dice, bueno, tranquilo, yo no lo voy a dejar huérfanos, vamos a comenzar una nueva etapa. Ahora llega el nuevo pacto, va a ser la ley de Dios grabada en la mente, en los corazones. Ustedes van a ser mi pueblo y será a través del Espíritu Santo. Y dice aquí, mas el Consolador, verso 26, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Allí Él lo presenta. Dice el Consolador. Ahora este otro, el Consolador, es el Espíritu Santo. ¿Cómo es que podrá grabar en la mente, en el corazón? Él les va a ir recordando. Me imagino que ninguno de ustedes ha copiado en los días de clases, ¿verdad? De exámenes en la escuela. Yo fui el único que hice machete. No era cristiano en esa época. Pero qué lindo que es cuando no sabes algo que un compañero te lo dicte, ¿verdad? Lo mejor es que te dicte la respuesta correcta. En la vida, en los exámenes de la vida, Jesús dice pero ahora va a estar allí tu compañero, el Espíritu Santo. Y Él te enseñará y te recordará todo lo que te dije. Y es legal. Y la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habríais regocijado porque he dicho, voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto Jesús les estaba enseñando y les volvió a decir. Ellos todavía no lo entendían, no sabían lo que estaba por pasar. Pedro se encuentra esa noche después de haber oído esto, sabiendo que él lo iba a entregar, habiendo oído que comenzaba un nuevo pacto, pero aún así Pedro termina negándolo. Pedro termina diciendo que no lo conocía. Y en ese momento él corta 3 años y medio gloriosos de su vida. Cuando lo niega, cuando jura que no lo conocía, él corta su posición de apóstol y de discípulo. Jesús no lo echó de la oficina, él renunció. Jesús no le dijo, tú ya no me sirves.
Él fue el que dijo: yo ni siquiera lo conozco. Cuando canta el gallo, las escrituras dicen que Jesús se dio vuelta y lo miró, y Pedro salió llorando. Dice, y lloró amargamente. Pedro sabía que había firmado su renuncia. Los discípulos se fueron. Cuando Jesús resucita, en esa Pascua, en esa madrugada, se encuentra con María Magdalena. Y Jesús le dice a María: María, dile a mis discípulos que voy a verlos, y dile a Pedro que también esté ahí. Antes solamente podía decir: di a mis discípulos, y Pedro estaba incluido. Ahora Pedro se había excluido, pero Jesús no lo había excluido. Pedro había dicho que no lo conocía, pero Jesús no dijo que no lo conocía. Por eso cuando resucita, dice: dile a mis discípulos y dile a Pedro que yo todavía no lo he quitado. Él para mí todavía está en la agenda, Él todavía está en la lista. ¿Cuántas veces el diablo viene a nosotros cuando le hemos fallado al Señor? Y dice: ya estás excluido, se terminó, no hay planes, volviste a fallar, volviste a errar. El diablo nos quiere excluir, pero Jesús todavía nos vuelve a llamar y nos llama por nuestro nombre. No importa dónde vayamos, Él allí nos va a ir a buscar. Pero cuando nos va a buscar, no es solamente para que estemos de nuevo en la mesa, sino para continuar el proceso de nuestra vida. Y aquí comienza la tercera etapa en la vida de Pedro. La primera de pescador, la segunda de discípulo. Él lo corta, pero comienza una tercera etapa en la vida de Pedro. Vuelve a caminar, pero tal vez en primera, después en segunda, por 40 días. Allí Jesús se le aparece, hasta que llega el día en que Jesús lo restaura, como hoy pasó esta mañana aquí. Y le pregunta a Pedro: ¿me amas? Cuando Pedro le dice, perdón, no le dijo solo me amas, le dice: ¿me amas más que estos? Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Si hubiéramos sido nosotros los que hubiéramos estado restaurando a Pedro: bueno, Pedro, a partir de ahora te vas a tomar tantos días a ver si te fortaleces. Y Pedro le dice: apacienta mis ovejas. Perdón, Jesús le dice: apacienta mis ovejas. ¿Sabe qué hizo Jesús? Le volvió a continuar la carrera. La pausa que él había hecho, Jesús se la vuelve a poner y dice: todavía hay planes contigo. Al que está al lado tuyo, dile: todavía Dios tiene planes contigo. Gloria a Dios que Él está restaurando matrimonios, que está restaurando familias, que está restaurando esperanza. Gloria a Dios que Él está sanando cuerpos, que está, quitando dolores, aflicciones. Gloria al Señor que Él está prosperando, que está dando abundancia. Lo vemos a Jesús haciéndolo. Gloria a Dios por eso. Pero déjame decirte algo. Ahí no termina la cosa. Que Dios nos consuele, que Dios nos sane, que Dios nos prospere, que Dios arregle los líos en los que nos hemos metido. No termina ahí. Es el propósito por el que vivimos.
que nos pone Él en la ruta de nuevo. Él le dijo: apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos. 3 asignaciones le da Jesús ese día. Y entonces Pedro comienza la tercera etapa de su vida. Y Jesús le aclara cómo iba a terminar la etapa de su vida. Le dice: cuando te llevarán donde no quieras ir. Le está avisando cómo él iba a morir en esta última etapa. Al finalizar la segunda etapa de su vida, él le dice: te va a cantar el gallo y me habrás negado 3 veces. Y al finalizar la tercera etapa de su vida dice: ¿sabes qué? Tendrás tanto valor, tendrás tan fuerte, tendrás tanto poder que no negarás tu vida para poder entregarla por causa de mi nombre. Le está contando que en esta tercera etapa terminaría en victoria, terminaría glorificando al Señor. Pero le dice: no lo vas a poder hacer solo. Por eso en este nuevo pacto te voy a enviar al Espíritu Santo para que esté contigo. Por eso es que al comenzar esta tercera etapa en la vida de Pedro, él predica el Evangelio. Hechos capítulo 2. Sana al cojo en el capítulo 3. Dice: lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate. Termina preso. En el capítulo 4 él es liberado y contado y predicado a todo ese concilio y a todos los que estaban allí. Incluso allí estaba Anás y Caifás, los que le habían mandado a Jesús a la cruz. Y Pedro ya no tiene vergüenza, ya no le importa lo que le digan. Ahora tenía poder, era un nuevo hombre, era un nuevo Pedro. Tenía el Espíritu Santo. Cuando los dejan libres, llega donde están los hermanos en la iglesia y les cuentan el testimonio. Les cuentan lo que había pasado. Y ahí todos se ponen a orar. Cuando se ponen a orar, dicen: Señor, mira sus amenazas. Miran cómo nos quieren callar. Pero danos el poder, danos el denuedo para predicar tu palabra, para cumplir el propósito de la vida. Danos la unción para poder hacerlo. No podemos con nuestras fuerzas, pero danos la unción para hacerlo. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios. ¿Por qué los habían puesto presos? Porque habían sanado, habían hecho señales y habían hecho prodigios. Si hay algo que el diablo quiere detener en la iglesia, es que se pueda ver al Jesús que está vivo haciendo señales, prodigios y maravillas. Que se enseñe, está bien. Que se hable de Jesús, ya no lo puede detener. Ha cambiado el conteo de la historia con su nacimiento. Que se anule a Jesús, no lo puede hacer, pero tratará de que no se lo vea a Jesús que está vivo entre nosotros. La misión nuestra como cristianos no es solamente que nos vaya bien a nosotros. La misión nuestra como cristianos no es solamente que nos reunamos un día para celebrar al Señor. Somos los nuevos Pedros hoy. Etapas tenemos en nuestra vida. Y algunos, aún habiendo caminado con Jesús, terminamos en algún momento negándolo con nuestras acciones, negando el propósito de nuestras vidas con nuestros afanes. Pero qué misericordioso es el Señor. Te va a ir a buscar aunque te vayas a lo profundo del mar, a la montaña más alta.
Hay algo a lo que yo le llamo la santa inconformidad. Te vas a sentir inconforme, no importa lo que hagas, cuántos títulos tengas y cuántos autos hayas comprado y cuántas empresas hayas levantado y no sé cuántas cosas hayas hecho. Los éxitos de este mundo nunca podrán llenarte hasta que no puedas tener el propósito de Jesús en tu corazón. Y es bueno que pase, que sientas esa inconformidad, porque eso quiere decir que todavía el Espíritu de Dios está trabajando en tu vida. Si ya eso no te pasa, es para preocuparte. Excepto que estés en el propósito. Y cuando estás en el propósito también tendrás batallas. Y cuando estás en el propósito de Dios también tendrás amenazas. Y cuando estás en el propósito de Dios también sucederán cosas difíciles a veces. No significa que estés fuera. Pero sí, cuando nos ponemos a orar, algo tiene que ocurrir. Dice que cuando ellos terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló. No dice que tembló la ciudad, no dice que hubo un terremoto en toda la ciudad, dice en el lugar en el que estaban. Lo mismo que en Pentecostés, por eso todos fueron a ver qué pasaba ahí. O si no, todos hubieran salido corriendo a las esquinas de la casa, pero esto no era en toda la ciudad, era en ese lugar. Cuando nos congregamos hay movimientos espirituales. Cuando nos congregamos hay algo que pasa en el mundo espiritual. Uy, yo lo siento al Espíritu Santo que Él está aquí. Deben volver a temblar los lugares en los que estamos congregados. Hace muchos años estuve en una iglesia en Nueva Jersey. Y llegamos ahí, una iglesia bonita, no demasiado grande, pero bonita. Había poca gente. Era una reunión de pastores. Y al finalizar la reunión, estaba allí la pastora y nos invita a la oficina. Nos vamos a la oficina y nos dice: quiero pedirles que oren por nosotros. ¿Y por qué? Porque antes en este lugar había tanta presencia de Dios. Era tan visible la presencia del Espíritu Santo que un día vinieron los bomberos porque los vecinos veían fuego arriba del techo de la iglesia. Pero ahora ya no. Creo que es uno de los dolores más grandes que alguien puede oír, cuando ya el Espíritu Santo no está manifestándose en su gloria y en su poder. Pero esto puede pasar o ha pasado en la iglesia. Pero ¿qué hay de nuestras vidas? Cuando podrías decir: yo sentía ese fuego, sentía esa pasión en mi corazón, que todo lo que quería era servirle. Quería vivir por Él y para Él. Cuando otros veían el fuego, cuando otros podían oírte hablar y no querías hablar otra cosa más que Jesús. Pero que puedas empezar una nueva etapa donde la vergüenza, donde los temores y las amenazas no te detengan por nada, sino que puedas llegar al propósito de Dios para tu vida y puedas declarar y proclamar que el Cristo que caminó contigo, que el Cristo que hizo un nuevo pacto, ahora te ha dado espíritu de poder, de valor, de dominio propio. Oh, que el Espíritu de verdad resplandezca con paz en tu corazón y en el mío. Que podamos llevar la luz del Evangelio y cuando la gente nos mire pueda ver el brillo de la gloria de Dios en nuestros corazones.